Vale, perfecto. Pues oye, Correcto. nada, pues nada, muchas gracias a Nexen y a ti también pues, por invitarme a esta sesión, ¿no? Y bueno, con la idea es un poco hablar de startups, de algunas claves importantes a tener en cuenta, ¿no? Sobre todo, yo, bueno, aparte, ahora me introduzco, ¿no? Pero aparte del sector externo, también soy inversor, ¿no? Entonces también, pues, ando mucho cambiando el gorro, ¿no? Y viendo cómo lo que yo elaboro, lo que yo trabajo, qué es lo que también, cómo lo ve el inversor, ¿no? O qué es lo que quiere, qué es lo que quiere ver, qué le da sentido, o qué te puede criticar, o qué te puede alabar, ¿no? De un modelo. Pero bueno, simplemente lo que voy a hablar un poco es, bueno, primero voy a presentar un poco, ¿vale? Algunas claves también, pues, el Successful Fundraising, ¿vale? Como aquí, para levantar capital con éxito. Luego vamos a profundizar un poco más en temas de business plan, ¿vale? Cómo hacer un buen VP, qué errores no hay que cometer, ¿no? Cuáles son un poco las partes básicas, ¿vale? Quiero también comentar un caso de escalabilidad, ¿vale? Que también es un error muy común, ¿vale? A la hora de hacerlo, a la hora de traducir eso a números, pues no sabemos, ¿no? O mucha gente pues no sabe cómo hacerlo, ¿no? O de qué forma, qué significa, ¿no? Cómo eso que tengo yo en mi cabeza lo puedo traducir. Baja a tierra, pues los números, ¿no? Porque al final pensar, ¿no? Que todo inversor que se dedica a esto, esto no deja de ser más que una inversión financiera, ¿no? Que es invertir en participaciones o acciones de una startup. Y todas estas ideas que tenemos, pues las tenemos que bajar a la tierra, ¿no? Y la misma historia que contamos, el storytelling que decimos, pues esté acompañado y que sea coherente, ¿no? Con estos números, ¿no? Entonces, bueno, hablando un poco de mí, yo soy César González, soy de Málaga, ¿vale? Estudié Administración de Empresas en la Universidad de Málaga y tengo también un máster en Dirección Financiera en el Instituto de Empresa en Madrid. Y bueno, un poco de mi trayectoria por aquí, pues pasé por BBVA, por Price, ¿no? Antes de entrar en el mundo startupero y bueno, luego estuve en OnTrack, que es como un Uber de transporte de mercancías, ¿no? Una startup española, pues unos 2 años y medio y luego cofundé de Start CFO, ¿vale? Que es una consultora también para servicios de CFO para startups, ¿no? Además de otro tipo de servicios como tema perdón, de ayudas públicas o de consultoría para fundraising y digamos un poco todo lo que abarca finanzas para ese tipo de compañías, ¿no? De ahí hice un exit, ¿no? Y salí hace aproximadamente 1 año y medio y yo a día de hoy pues me dedico como CFO externo para varias empresas trabajando como modelo de freelance, ¿vale? Em, pues un poco avanzando con lo que queríamos hablar hoy, ¿vale? Para son las claves, ¿no? Para levantar dinero con éxito y es que es lo que tenemos que demostrar, ¿no? A nuestros inversores. Pues una parte importante es el mercado, ¿vale? El tamaño del mercado y su crecimiento, ¿vale? Eso es de aquí lo mejor posible que podemos pintar, ¿vale? Es un mercado grande y que está creciendo mucho, ¿vale? En ese caso, si el mercado es muy grande, pues doy por hecho que da sitio, ¿no? Para que entren más compañías o más competidores. Y si crece mucho, pues también digo, oye, si solo crezco lo mismo que crece el mercado, ¿no? Pues ya tendré un encaje, ¿no? Tendré una forma de entrar, ¿no? Lo siguiente mejor de eso, pues diría es un mercado a lo mejor que no es tan grande, pero que está claramente también en expansión, ¿no? Porque también igual estás entrando pronto y puedes formar parte de todo ese crecimiento, ¿vale? Diría que esa, para mí sería en la parte de mercado, pues las partes, los puntos más atractivos, ¿no? De lo que tenemos que buscar también como empresa. A nivel de business plan, ¿no? Aunque profundizaremos ahora un poquito más adelante, pero sobre todo que desarrollemos escenarios realistas, ¿no? Y convincentes. Yo siempre digo que el primer año, año y medio, ¿vale? Me lo tengo que creer mucho yo como startupero, ¿no? Como emprendedor, cuando haces tu business plan porque es el que más te van a mirar, ¿no? O sea, eso todo a corto plazo, si es red de inversores y estás pichando y pasan 3 meses, te van a decir, oye, bueno, pues, ¿qué pasó estos 3 meses? Muéstrame que has cumplido lo que dijiste que ibas a cumplir, ¿no? Si tu falta de predicción en 3 meses, si no eres capaz de predecir bien lo que va a pasar en 3 meses, ¿cómo se va a creer nadie lo que le pones en 5 años, ¿no? Pues eso, sobre todo yo creo que eso es muy realista en el corto plazo, ¿vale? Con hipótesis que tú te creas. Y luego, pues una visión pues, más optimista, digamos, en el futuro, ¿no? De que sería pues el año y medio o 2 años hasta el quinto, ¿vale? Normalmente solemos hacer 5 años de business plan, ¿vale? Pues 4 o 5, ¿vale? Y bueno, pues que demuestres un poco también la ambición que tienes en la compañía a futuro, ¿no? Al final pensar también que
a los inversores, ¿no? A muchos, ¿no? En este sector de startup, lo que les interesa es que llegues a las siguientes rondas, ¿vale? Entonces, si alguien te está invirtiendo en ronda pre-seed, lo que quieres saber es que vas a llegar a una ronda seed, ¿no? Como mínimo o una serie A, ¿no? Si estás en una serie seed, entonces, bueno, que tú demuestres en tu IP que vas a cumplir ciertos hitos para estar en el punto de llegar a esa siguiente ronda, ¿vale? Perdón. La parte también aquí importante es el destino de la inversión, ¿vale? ¿Qué es lo que vas a hacer con el dinero? Que, que lo puedas detallar lo máximo posible tanto en personal como en gastos fijos, en apertura de mercados, ¿no? O sea, digamos qué hitos esperas alcanzar también cualitativos con esa entrada de capital, ¿vale? Y eso también, pues a su vez, traducirlo en números, ¿no? En MVP. Eh, y como decía también, bueno, me he adelantado un poco, ¿no? En el cuarto punto, pues siguientes rondas, ¿no? Pues planificar, oye, ¿qué me va a hacer falta más adelante, ¿no? O sea, por lo menos en la siguiente ronda cuándo me va a hacer falta si cumplo los objetivos que tengo, ¿no? Porque como os digo, pues muchos inversores, ¿no? Sobre todo, yo creo que en Next hay muchos que podéis estar en etapa tal vez más pre-seed, ¿no? O sí, pues muchos de esos inversores que entran en esa etapa, lo normal es que se salgan a una serie A o una serie B. Entonces, por lo menos quieres saber que vais a llegar a ese stage, ¿no? Como sabéis, pues un inversor que entra en pre-seed no va a llegar al IPO de la compañía, ¿no? O yo que sé, a una serie C, porque mucho antes, ¿vale? Los venture capital que entran, que invierten una serie B o una serie A, pues digamos se borran, ¿no? A esos business angel. Entonces, por ejemplo, en esa parte es importante que el business angel, pues igual está, lo que está mirando es, oye, saber si vas a ir con una serie A, ¿no? Me da igual que vayas a ser un unicornio, ¿no? Que valgas miles de millones, ¿no? Porque seguramente con el ticket con el business angel, pues el business angel eso no lo verá, ¿no? Pero sí que quiere ver, oye, que vas a cumplir una serie de hitos, ¿no? Y que vas a hacer más rondas en el futuro, ¿no? Porque las rondas también, al fin y al cabo, son esa ventana de liquidez, ¿no? Y oportunidad pues, para este tipo de inversores para salir, ¿vale? Luego, ahora profundizando un poco en business plan, ¿no? Que os decía que, pues, que tiene que ser un VP que sea realista, ¿vale? A corto plazo, ambicioso en el largo, ¿vale? Y convincente, pero sobre todo eso, que tú te lo creas, ¿no? Y aquí quiero hablar, pues, de tres partes fundamentales, ¿vale? Que tenéis que incluir en vuestras proyecciones para vuestros VPs, ¿vale? Y os voy a hablar un poco, pues, qué es más o menos básico, ¿no? Que tengáis por aquí metido en vuestro business plan y un poco también qué errores se pueden cometer, ¿vale? Yo los VPs siempre los hago, digamos, en tres patas, ¿vale? Que son KPIs, ¿vale? Profit and Loss y Cash, ¿vale? Que es, digamos, el estado de la tesorería, ¿vale? Parto de KPIs porque al final es importante, ¿no? De que cualquier ingreso, ganancia o gasto que tengas, ¿no? Pues no, digamos, no sea un tiro al aire, sino que por lo menos digas, oye, me he hecho unas estimaciones, unas valoraciones de entradas de clientes, de hecho, vale, de upselling o de downselling, también pues de captación de leads, de cuántos leads se convierten en usuarios finales o se convierten en clientes de pago, ¿no? Para, digamos, de ahí arrastrar todas las demás métricas, ¿no? No puedes poner un VP y decir, oye, voy a facturar 5.000 y el mes siguiente 10.000, ¿no? Sino, oye, con qué clientes, con qué gasto en marketing. Pues digamos que todo esto parte de los KPIs, ¿no? De qué es lo que puedes hacer, ¿vale? Pues pongo aquí algunos importantes, ¿vale? Como es captación de clientes, el churn, ¿vale? El churn es muy importante. Ya hay veces que también subestimamos el churn, hay gente que no pone churn, no se le olvida ponerlo, ¿vale? Y sobre todo cuando estás en una fase pues más pre. Y es importante, ¿vale? Siempre hay churn, ¿vale? Por muy bueno que sea el producto. Yo alguna vez escuché un CSO diciendo, bueno, es que el servicio es tan bueno que no va a haber churn. Y bueno, es que por muy bueno que sea el servicio, las empresas quiebran, salen otros competidores, ¿vale? Pasan cosas, ¿no? Pero los clientes se pierden, ¿no? Entonces siempre por algún tipo de churn. Algo así razonable y no demasiado malo, pues entre un 2-3%, ¿vale? Mensual de churn, ¿vale? No es ninguna locura, ¿vale? Sigue siendo pues una retención muy buena, ¿no? La retención es justamente lo contrario de churn, ¿no? Los clientes que se quedan. Luego aquí, pues esto, pensando un poco más en empresas tipo SaaS, ¿no? Que cobran un recurrente, pues lo que es el MRR, el ARR, ¿vale? El MRR, como sabéis, es la facturación mensual del cliente, el ARR es eso mismo multiplicado por 12, ¿vale? El ARR es muy importante en SaaS, sobre todo,
pues se tiene mucho en cuenta para la evaluación de las compañías, ¿vale? No es lo único, eso luego se tiene en cuenta, ¿vale? Pero se mira mucho, pues sería como es el valor anual de todos los contratos que tienes, ¿no? Al fin y al cabo, el ARR es clientes que los que yo esté facturando, ¿vale? Mensualmente. Y si no captara más clientes, pues entiendo que en un año pues tengo que facturar si no y tampoco perdería clientes, ¿vale? Facturaría todo el ARR, ¿vale? Pero claro, si sigo metiendo más clientes dentro, ¿no? Digamos, en la chorrera, pues eso no hace nada más que subir y que incrementar el valor de mi cartera de clientes, ¿no? Y lo bueno que tiene el MRR es que, claro, tampoco necesitas más inversión en CAC, ¿no? Porque los clientes ya los has encontrado, si eres capaz de fidelizarlos, ¿no? Y retenerlos bien, pues se quedarán contigo, ¿no? Y eso es lo que es la clave del éxito de muchos SaaS, ¿no? Que llegan al mercado, ¿vale? Aquí también hablo de average revenue per account, ¿vale? Pues sería algo así como un MRR medio, ¿vale? Y el annual contract value pues es lo mismo que el average revenue per account, pero multiplicado por 12, ¿vale? Eh, Luego, en cuanto al LTV CAC, como sabéis, el LTV es Lifetime Value, ¿vale? Y el CAC es el coste de adquisición de clientes, ¿vale? Empezando por el CAC, sí que yo aquí meto todo gasto, ¿vale? De marketing y ventas, incluido personal, ¿vale? Mucha gente que a lo mejor solo metes las campañas de Facebook, ¿no? Pero tienes una persona gestionándolas o administrándolas, ¿no? Optimizando esas campañas y no la tienes en cuenta en tu CAC, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, en la campaña de Facebook sola no capta gente, sino que también hay una persona, ya sea interna o externa, que se dedica a ello para entrar, ¿no? Yo aquí digo que no nos hagamos trampas tampoco a nosotros mismos, ¿no? Y incluyamos todo, ¿no? Claro, si incluimos solo el gasto en Google Ads, por ejemplo, pues igual sale muy bajo, ¿no? Pero oye, mete a toda la gente que está detrás de eso, ¿no? Consiguiendo leads, ¿no? Que su trabajo es hacer. Entonces, muchas veces el CAC será mayor de lo que alguna gente, pues sobre todo en fases muy presemilla, ¿no? Pues se suele poner, ¿no? O sea, digamos que al final se subestima. Y el lifetime value, pues como sabéis, es todo lo que aporta un cliente a lo largo de su vida, ¿no? Yo con el churn, gracias al churn, ya sé calcular también el lifetime de un cliente en años, ¿no? El lifetime es uno dividido entre churn, ¿vale? Y eso por lo que le estoy facturando al cliente y por el margen bruto que obtengo, ¿vale? Que ahora hablaremos de márgenes, pues me da lo que le voy a facturar a lo largo de toda la vida, ¿no? La relación cuál es, que si yo, por ejemplo, un cliente me cuesta 5.000 euros y a lo largo de toda su vida le facturo 15.000, ¿vale? Pues tengo un LTV CAC de 3, ¿vale? Eso que significa que por cada euro que he invertido, ¿vale? Voy a tener 3. Entonces, esto es algo pues muy positivo para la compañía, pero también tiene que tener en cuenta la temporalidad, ¿no? Porque yo he invertido un euro hoy y voy a tener 3 a lo largo de X años, ¿no? Lo que sea mi lifetime, ¿no? Pero lo que me viene a decir es que con estos valores, ¿no? Si en teoría, teóricamente, pues sigo invirtiendo más en CAC, ¿vale? Pues podrá hacer un poco mi bolsa más grande y todas estas inversiones que me están retornando 3 pues multiplicarlas, ¿no? Esto a veces tampoco no es tanto como decir, invierto el doble en marketing y automáticamente tengo el doble de clientes, no es tan fácil, ¿no? Pero teóricamente, pues poco a poco sí se puede conseguir, ¿no? Y es un bastante buen indicador, ¿no? Del performance de tu compañía y de la salud del negocio, ¿no? El TBK que esperamos, ¿vale? También os lo digo un poco de promedio, pues que mínimo sea 2 o más, ¿vale? Entre 2 y 3 se considera normal y diría más de 3 ya sería bastante buena señal, ¿vale? Una compañía. Eh, si fuera uno, por ejemplo, sería pues bastante malo, ¿vale? Porque significaría que por cada euro que yo invierto en marketing y ventas, ¿no? En captación de clientes, retorno un euro, recupero un euro, pero encima lo recupero a lo largo de todo el lifetime value, ¿no? O sea que es una inversión realmente a nivel de TIR, ¿no? De rentabilidad negativa, ¿no? Y si fuera menos de uno, pues esto ya sería pues desastroso, ¿no? ¿En qué caso suele pasar eso, no? Pues si la retención no es buena, el churn es muy alto, ¿vale? O el margen es suficientemente bueno, pues llegar ahí. Lo importante también es entender qué palancas tocar, ¿no? Y poder también no solo poner esto en tu VP, ¿no? Sino luego en el día a día estar traqueándolo y reportándolo. Y entender también qué desviaciones tienes conforme a lo que planeaste, ¿vale? Y luego aquí hablo un poco también de, bueno, un punto para las cohortes, ¿vale? Cohortes es algo más que se utiliza más para reporting, ¿vale? Que para business planning, que se podrían sacar, pero bueno, lo que es interesante es ya con clientes reales, ¿no? Y es también pues un poco ver
su evolución, pues a nivel oye, que si un cliente empezó en enero, pues estamos en enero del año que siguiente, ¿no? Le estoy facturando ahora mismo, le facturo más, le facturo menos, lo he perdido, ¿no? Entonces, bueno, eso también es importante, más un poco al nivel, aunque está metido aquí, ¿vale? Lo meto porque es una parte muy importante, pero digamos que entraría más en la parte de reporting, ¿vale? Eh, Hablando ahora de Pianel, ¿vale? Como os decía, pues yo a partir de aquí todo tiene que ir en base a KPIs, ¿vale? Pues de adquisición de clientes y tal, como os he explicado, ¿no? Y lo que sí que buscamos, ¿no? Queremos ver es una escala en revenues que sea, pues, más o menos razonable, ¿no? Pongo aquí una muy típica, ¿vale? Que es decir, oye, hago un por tres 2 años y un por dos durante otros tres, ¿vale? No nos vamos locos, ¿no? Prometiendo tampoco el oro y el moro o una empresa que se constituye hoy, ¿no? Que dentro de 5 años factura 100 millones, ¿no? Eso es muy raro, ¿vale? O sea, no puedo decir que no pueda pasar, pero igual es el 0,01 de las empresas, ¿vale? De las startups. Y prefiero asumir que soy del otro 99,9, ¿vale? Y poner algo que sea más creíble, ¿no? Y realista. Pero bueno, es lo que digo, tampoco aquí no pasarse de optimista, tampoco por abajo, ¿no? Pero bueno, algo más o menos en lo medio. A nivel de gastos fijos, ¿vale? Sí que es importante, que también lo veremos ahora más adelante, porque viene a cuento también de lo que se decía de escalabilidad, ¿vale? Pues es importante pues contenerlos, ¿vale? Quiero decir, puedo aumentar mis revenues y aumentar mis gastos fijos de forma proporcional, ¿vale? Debe ser bastante menos que proporcional, ¿no? Para demostrar que, oye, soy capaz de escalar esto, ¿no? O sea, que cada vez con menos puedo hacer más, ¿no? Eh, Aquí un poco para que os hagáis una idea, aunque no lo tengo en esta presentación, ¿no? Pero como veo yo un PNL es, oye, primero arriba pues tengo el revenue, ¿vale? Luego tengo el coste de ventas. El coste de ventas sería, digamos, todo lo que está directamente asociado al revenue de arriba, ¿no? Que si digo, oye, si aumento el número de revenue, ese coste de ventas automáticamente sube, ¿no? Por ejemplo, si yo transacciono pagos, ¿no? Por tener 1 euro más de revenue tengo que pagar un céntimo más o X más, ¿no? A la plataforma de pagos. ¿No? O si soy un restaurante, si vendo un plato más de comida, tengo que gastar X más en comida, ¿vale? Si no vendiera comida, automáticamente eso se convierte en cero, ¿vale? Pues digamos, este tipo de costes directos, dentro de todos nuestros costes, tengo que identificarlos, ¿vale? Y subirlos arriba, ¿vale? Porque van a formar parte del margen, ¿vale? Pues este revenue menos el coste de ventas pues nos dará en el margen bruto, ¿vale? De la compañía. Y por debajo del margen bruto, todo lo demás que viene son costes fijos, ¿vale? Tanto de personal como operativos, ¿no? Pero pues personal, pues cualquier tipo de puestos, ¿no? De R&D, marketing, dentro de la empresa o lo que sea. Y de operativos, pues sabéis que ya entran pues las aplicaciones que estemos utilizando, alquileres, notarios, abogados, otros freelancers que tengamos, ¿vale? En la compañía, etcétera. Pues un poco esto. Lo que vengo a decir es que la parte de abajo, no la parte de costes fijos, después de margen, ¿vale? No puede ir creciendo a ritmo igual que revenue, ¿no? El margen, desde luego, arriba tiene que ser positivo, ¿vale? Yo no puedo vender comida y estar perdiendo dinero, ¿vale? O sea, teóricamente sí, claro que puedes, ¿no? Pero lo que quieres demostrar en tu negocio es que, oye, las operaciones o lo que hago per se da pasta, ¿no? Ahora luego abajo hay muchos costes fijos, de lo que nos pasa a todos, ¿no? Y ahora mismo esto pierde dinero. ¿Vale? Pero yo puedo demostrar que, oye, como esto tiene sentido, esto de aquí arriba, si lo hago crecer lo suficiente, este margen bruto, que es X, llegará a un punto en el que me cubra todo lo que hay abajo y encima más, ¿no? Y gane dinero, ¿no? Entonces será cuando ya está haciendo el break-even, ¿no? Yo también suelo buscar en las compañías con las que trabajo, pues, oye, un planteamiento de break-even, pues, en 3, 4 años, a veces incluso antes, ¿vale? Ahora un poco con el escenario que estamos ahora, que pues ha disminuido la inversión, ¿no? Se busca más la rentabilidad, no tanto el growth como antes, ¿no? Por lo tanto, diría que a veces incluso un poco menos, ¿no? Con el mercado y sobre todo con el tema de la financiación, ¿no? Siempre que viene al fin y al cabo, pues es que tu margen bruto, ¿vale? Que hemos hablado arriba, pues te cubra los costes fijos, por lo menos, ¿no? Y entonces si la suma de uno y otro es cero, pues digamos ya eres break-even, de ahí en adelante, pues es una empresa que es rentable, ¿no? Que estás ganando. Y por último, hablando del tema del César, caso, ¿se dime? un segundo, que se escuchan algunas voces de fondo. No sé si quieres o seguir o cambiar de sala. Te lo digo Se- por Dame continuar, un segundo. ¿vale?
Nada, ya, tío. Entonces, nada, el tema del gas, si se oye mal otra vez o algo, me dices, ok, Enrique. Em, el tema de gas, digamos que lo he puesto es el último, pero bueno, probablemente sea el más importante, ¿vale? Al fin y al cabo es lo que tenemos en el banco, ¿vale? Más allá de criterios contables o de sus KPIs, ¿no? Es lo que nos va a decir el runway. Y bueno, para calcularlo también un error muy común es que la gente coge el P&L, ¿no? Y dice, oye, mis ingresos y gastos, ¿no? Y eso lo resto a la caja del banco y de ahí calculo el runway, ¿no? Pues eso, la verdad que tienes que pensar que es un error muy grande, ¿vale? Un revenue no es un cobro, ¿vale? O sea, un ingreso no es un cobro y un gasto tampoco es un pago, ¿vale? Hay que tener en cuenta la periodicidad de cada cosa, de cuándo entra una o cuándo sale la otra. Ya seguimos también como consideraciones fiscales, ¿no? Por ejemplo, el revenue, como sabéis, no incluye IVA, pero si yo estoy en España y facturo en España, voy a facturar con IVA, ¿no? Entonces, por lo tanto, de mis revenues cobraré un 21% más, ¿no? Que luego haré mis declaraciones de IVA y los tendré que pagar, que no son míos, pero sí que me entran en caja, ¿no? Igualmente que mis gastos, si mis gastos van con IVA, pues también al final implica que por cada euro de gasto, pues salen más, ¿no? De mi caja. Entonces hay que tener muy bien en consideración toda esa parte. Y además también el delay, ¿no? De decir, oye, mis clientes cómo me pagan. Me pagan en el mes que les doy el servicio, me pagan al mes, me pagan los 2 meses, ¿vale? Eso es muy importante, ¿no? Intentar acortar a lo máximo tus periodos de cobro y así mismo los periodos de pago también gestionarlo de forma más eficiente, ¿no? Claro, si pagas todo corriendo muy rápido, pues también cuando tienes mucho cash igual no es problema, ¿no? Pero en algún momento puede suponerte un problema, ¿no? Entonces también con proveedores hay que negociar pues muchas veces los periodos de pago, ¿no? No solo estamos muy centrados muchas veces en negociar el precio, pero también el periodo de pago es importante. No es lo mismo pagar en 0 días que en 30 que 60, ¿no? Entonces, bueno, todo esto son consideraciones que hay que tener en cuenta en tu business plan también. A nivel también, pues, de otros impuestos y seguridad social, ¿no? Pues por ejemplo, sabéis que los empleados que se retienen IRPF, ¿no? O las facturas de autónomo, pues eso se paga cada 3 meses, ¿vale? Lo que ocurre entre enero y marzo se paga en abril y así sucesivamente. Entonces también tener esto en cuenta, ¿vale? Que al final tienes una especie pues, de financiación pequeña de tu compañía, ¿vale? Que ese dinero todavía no está saliendo, pero saldrá 3 meses más tarde. Y la seguridad social, por ejemplo, pues se paga en España un mes más tarde, ¿vale? La seguridad social de los trabajadores que vengas en enero, pues la pagas en febrero. Los de febrero los pagas en marzo y así sucesivamente, ¿vale? Con todo esto, pues, y los gastos que pones en tu business plan, pues estimar un runway. Yo ahora también se ve, pues, cada vez mucho, ¿vale? Que lo que se busca es que el runway sea lo máximo posible porque últimamente, ¿no? Pues los espacios que ocurren entre ronda y ronda, pues cada vez son mayores, ¿no? Cuesta más levantar las rondas, ¿no? Por lo que yo diría que runway entre 1 y 2 años y quizás tirando a 2 años, pues una ronda ahora mismo sería más lo ideal. A lo mejor antes con el mismo dinero apretabas a que fuera en un año, ¿no? Para levantar la ronda siguiente muy rápido, o en un año y poco, ¿no? Y ahora yo creo que esa tendencia también pues está cambiando, ¿no? Intentar estirar todo lo posible. En mi opinión, el runway de la financiación que obtengáis. Y nada, por último, hay el tema que os hablaba antes de escalabilidad, ¿vale? Os quiero comentar un caso práctico que yo creo que es muy interesante, que es el de WeWork, ¿vale? Esto, como os decía, escalabilidad, ¿no? A nivel conceptual todos entendemos que es hacer más con menos, ¿no? Pero oye, ¿cómo trasladamos esto a nuestro business plan, ¿no? Pues bueno, os quiero contar lo que pasó con WeWork porque la verdad que es un caso bastante curioso. Sabéis que WeWork quiso hacer una IPO, ¿vale? Una salida a bolsa, si no recuerdo mal, fue en 2019. Cuando una empresa sale a bolsa, ¿vale? Pues tiene que presentar una cierta documentación, ¿vale? Al mercado, para que, digamos, al mercado y tanto a los reguladores también, ¿vale? Para poder hacer esa salida, ¿vale? ¿Por qué sale una empresa a bolsa? Pues sale para buscar financiación, ¿vale? Porque pues el mercado público pues es mucho más fácil, en teoría, conseguir financiación a valoraciones mucho más buenas, ¿no? Entonces, WeWork buscaba X de financiación, que ahora no recuerdo cuánto era, y digamos hace un roadshow, busca grandes inversores, ¿vale? Y les presenta su número, su cuenta de resultados, ¿vale? Eh, Como sabéis, un poco spoiler, ¿no? La salida no se produjo, ¿no? Y os cuento por qué, ¿no? Porque WeWork, pues digamos, hizo su roadshow, fue a conocer inversores, fue a buscar interés y no tuvo el interés suficiente para esa ampliación de capital, ¿vale? Que quería lograr. Claro, fue un golpe en su momento pues muy duro, ¿vale? Pues para WeWork y un poco el sector tecnológico también supuso un pequeño terremoto,
¿no? De decir, oye, el hipercrecimiento igual ya no es lo que se busca. Y bueno, aquí con números, ¿vale? Esto es pues un estado financiero que publicó WeWork, ¿vale? En esta documentación que os digo de su IPO. Y veis, por ejemplo, ¿no? Que por arriba, en la línea de revenue, ¿no? Pues prácticamente van multiplicando pues por dos año a año, ¿no? Lo que están facturando, salvo decir que el crecimiento pues a nivel de espacios, ingresos, alquileres, pues desde luego debe ser muy grande, ¿no? Y de clientes, ¿vale? Pero luego ves abajo el net loss, ¿no? Cuando le quitas todos los costes variables y los costes fijos, ¿vale? Pues también prácticamente se multiplica por dos, ¿vale? Año a año. Esto, claro, ¿qué significa? Oye, que todos los costes, yo os he contado antes, ¿no? Que hay unos costes variables y otros fijos, ¿no? Los variables suben a la vez que el revenue o bajan cuando baja el revenue y los fijos no, los fijos son, digamos, pues más rígidos, ¿no? O sea, desde luego que no se pueden facturar 400 millones o 1,8 billones con los mismos costes fijos, tienen que subir, ¿no? Seguramente en la estructura, pero no puede subir más ritmo que lo otro. ¿Qué pasa en WeWork? Pues que tal como vemos cómo funciona, ¿no? En esta P&L, pues que todos los costes son variables, ¿no? Que cada euro más de revenue le ha costado otros 2 euros de gasto, ¿no? Si lo ponemos aquí en este gráfico, pues es lo que veis, ¿no? Que oye, sí, a nivel de revenue la escala es brutal, pero es que a nivel de gasto es la misma escala, ¿no? O sea, siempre gasta el doble, digamos, de lo que está ingresando, ¿no? Entonces, por tanto, y aquí abajo del culo, ¿vale? El margen, veis que el margen pues está entre el -90 y algo menos el 105% aproximadamente. Pues nada, o sea, como veis a fin de cuentas, no, o sea, el margen no tiene realmente una senda creciente, sino que está bastante estancado en esa parte de ahí y por mucho revenue que tenga, el nivel de gasto es insufrible, ¿no? Claro, alguien viendo esto, ¿cómo te puedes creer que si en 3 años ha hecho esto y facturando ya las cantidades que estaba facturando WeWork, ¿no? ¿Cómo puedes creerte que esta situación se vaya a revertir, ¿no? Pues bueno, obviamente pues el IPO no tuvo éxito, no consiguió interés inversor, por tanto la salida a bolsa se canceló, ¿no? Y bueno, luego tuvo un rescate, también bajó, sin entrar en todos los demás detalles, ¿no? Pero tuvo un recorte de valoración muy duro, ¿vale? Y actualmente ya creo que se encuentra como en un proceso de quiebra porque no han sabido pues revertir esta situación, ¿no? Una empresa que está dando, pues como veis, tantas pérdidas, ¿no? Solo por un poco centrarse en el hipercrecimiento. Y bueno, esto es un poco lo que os digo que tenéis que cubriros bien de que vuestro business plan tenga sentido, alcance márgenes positivos, ¿vale? Y sea un negocio pues creíble y también para vosotros, ¿no? Que estáis apostando pues una etapa muy importante de vuestras vidas por ello, ¿vale? Que os lo creáis y que es algo que pues a veces tanto para vosotros como para vuestros inversores en el futuro, ¿vale? Y yo creo que aquí, Enric, nada más, dejo aquí mis datos de contacto, ¿vale? Y mi LinkedIn, como no sé si es la sesión abierta, pues estoy saltando la parte de dudas, pero si hay alguna duda por aquí, pues también encantado de resolverla. Claro, la primera yo creo que es muy clara de por qué un CFO externo y no contratar a un CFO en tu compañía, por ejemplo. Sí, pues mira, muy fácil. En determinadas empresas, ¿vale? Sobre todo, pues cuando estás en fase pre-seed o seed, ¿vale? Ya vas necesitando, pues, de conocimiento de un experto, como tú decías, ¿no? Que te ayude a tomar ciertas decisiones, ¿no? A lo mejor tú en tu empresa eres no sé, un especialista en psicología, ¿vale? O en agricultura o en otro tipo de cosas, ¿no? Pero no necesariamente tienes que saber de finanzas, ¿no? Es imprescindible que un poco sepas, ¿no? Pero al final, digamos, dentro de todo esto hay mucho expertise, hay muchas situaciones y decisiones muy importantes para tu compañía que tienes que tomar, digamos, con datos. Tienes que ser data driven, ¿no? Y si tú no te dedicas a esto, pues es imposible que por tu cuenta seas capaz de sacarlo o llegar a las mejores conclusiones, ¿no? O incluso a la hora de interpretar ciertos contratos o cláusulas que afectar, por ejemplo, en el capital o en una ampliación de capital, ¿no? Entonces, bueno, estar con una persona que sepa de esto y que sea su día a día, yo creo que es clave sobre todo para evitar cometer muchos errores, ¿no? Que uno luego, cuando ves que cuentan contigo y a lo mejor una fase más tardía, pues te das cuenta, ¿no? De que, oye, joder, ojalá hubiera entrado antes, ¿no? Si no hubiera pasado esto. Yo cada cliente que conozco cuando me dice lo mismo, joder, ojalá te hubiera conocido antes, ¿no? Porque entonces no hubiera pasado esto otro, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que digo un poco justifica la necesidad de un CPO, ¿no?
¿Por qué externo, no? Porque obviamente, pues si estás en una fase en la que has levantado 300.000 euros o incluso 1 millón de euros, o según qué fase estés, ¿no? Es muy caro contratar a ese perfil, ¿vale? A full time, y igual no es tu prioridad, porque tu prioridad a lo mejor es tener product market fit o es crecer en clientes o en ventas, ¿no? Que es lo que tienes que hacer, ¿vale? Pues para que tu empresa sobreviva, pero al mismo tiempo no dejas de tener esa necesidad, ¿no? Entonces, alguien externo puede ser un buen perfil, ¿no? Y al ser la empresa también algo no tan grande en ese momento, ¿no? No tan complejo, pues la verdad es que se puede cubrir bien pues todas esas áreas, ¿no? Normalmente, si la empresa ya crece, ¿no? Pues yo como cliente, pues, depende del tipo de cliente, ¿no? Hay clientes que se vuelven muy complejos, otro que a lo mejor es un SaaS y que, oye, que sigue siendo relativamente fácil, ¿vale? De seguir con ellos, pues, oye, lo puedes acompañar hasta una fase u otra, ¿no? Eventualmente, si la empresa va muy bien, necesitará un CFO interno, ¿no? Y cuando llegue ese momento, pues se hace una transición, ¿no? Como decía. Pero realmente hay en este tipo de etapas de las que estamos hablando, Enrique, pues no te hace falta alguien todavía full time, porque también yo creo que al poco tiempo se aburriría, ¿no? O a los 2 meses haría un montón de cosas y al tercero diría, bueno, ¿ahora qué? ¿No? No ocupas tus 40 horas, ¿no? Por así decir, entonces al final muchos también se dedican haciendo otras cosas al final de operaciones o otras historias, ¿no? Pero que realmente tampoco tienen tanto que ver, pero bueno, por mantenerlos ocupados. Yo creo que por eso tiene sentido no tener una persona externa, además de la ventaja de pues todo lo que sean externos que trabajen para ti, pues sabéis que no tienes más rígido que un contrato laboral, ¿no? Obviamente, ni tiene cargas sociales, como si que tiene que contratar a una persona. Entonces, bueno, según el devenir de la compañía, también es un gasto pues mucho más flexible, ¿no? No tan rígido como un empleado. ¿Alguno de vosotros tiene alguna pregunta de los que hay aquí presentes? Yo tengo una pregunta. Bueno, lo primero, bueno, buenos días a todos o buenas tardes, según como lo queráis decir ya. Bueno, me he tenido que unir 10 minutos tarde, por desgracia, pero bueno, está grabada la charla, ¿no? Entiendo. Listo. Entonces, bueno, no sé si ha sido mucha introducción, pero bueno, encantado, César. Soy Eduardo de Cheat. Igualmente, Eduardo. Entonces, nada, mi pregunta era en relación a lo que comentabas de muchas personas que decían, ojalá haberte conocido antes. Entonces, ese grupo de personas, ¿cuál es el error típico común que suelen cometer para que luego se arrepientan y digan, ojalá haberte conocido antes? Pues mira, muchas veces tiene que ver con ampliaciones de capital, ¿vale? O de condiciones que se aceptan, que igual se cree que son buenas o no lo son. Otras veces son, también lo he visto muy común, a la hora de aceptar ciertos servicios externos, ¿vale? Por ejemplo, es muy típico, ¿no? Una consultora que te ayuda a conseguir tu ENISA, ¿vale? O tu NEOT o algo de esto. Pues claro, a veces la gente no compara lo suficiente o no tiene ese background o no lo ha pedido nunca en presupuesto y acepta un presupuesto que luego de repente igual es desmedido, ¿no? Y es muy caro, pero no lo sabían y se pensaban que era de mercado, ¿no? Eso es bastante común, ¿no? Eso todo eso, aceptar facturas, cláusulas, perdón, en pacto de socios que realmente no estabas entendiendo, ¿no? Y que realmente es muy importante, ¿no? Tu relación con tus socios en el futuro o acciones que te puedan hacer ellos, digamos, cómo se establece la relación entre los founders y los socios capitalistas, sobre todo, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener muy bien los riesgos de todo eso, ¿no? Y también, no sé, me he encontrado casos de empresas con las valoraciones muy malas, ¿no? Como objetivamente recibido para mí el que estaban facturando, lo que estaban haciendo, han hecho una valoración igual de ronda muy mala, ya pues he entrado, esa ronda ya ha pasado o se está firmando, ¿no? Y se dice, oye, tío, qué rabia, porque esto que está firmando, pues no, está fuera de mercado, ¿no? Se podría haber rascado un poco más, se podría haber negociado algo mejor, ¿no? Pero bueno, ya ha pasado, ¿no? Ya está pasando. Entonces yo creo que sobre todo por ahí y luego también a veces me he encontrado pues que no están midiendo bien la información, ¿no? Tienen a lo mejor un data room o unos KPIs, pero no saben hacerlo o no saben hacerlo o como decía, ¿no? Si tú lo que tú dedicas es otra cosa, ¿no? Si tú eres ingeniero, ¿no? Y eres un crack, no sé, en el metaverso, pues no tienes por qué saber hacer otra serie de cosas, ¿no? Entonces a lo mejor estás extrayendo malamente la información, ¿vale? No sabiendo leerla bien y estás tomando decisión en base a una información que no es correcta, ¿no? Y claro, a veces he llegado yo y he dicho, oye, no, vamos a calcular esto en condiciones, ¿no? Vamos a revisar contratos, a revisar no sé qué, y a sacar ese tipo de métricas, ¿no? Que os comentaba antes, y luego ves que son otras, ¿no? Y dices, hostia, pues a lo mejor el plan de contratación que tenía o gente que he contratado para hacer esto, que yo pensaba que me estaba sirviendo, es que no me está sirviendo.
¿no? Porque, o a lo mejor debería repensarme ciertas estrategias a futuro, ¿no? De crecimiento. O mercados que, oye, yo pensaba que este mercado iba de puta madre y resulta que ahora lo estoy viendo bien en detalle, estoy pegando la lupa y que no va nada bien, ¿no? Eso también, pues es algo muy común, ¿no? Al final también, y que entre alguien de fuera, cuando lleves ya unos años en tu empresa, ¿no? Y que empiece un poco también a fiscalizarte y a hacerte preguntas, ¿no? También ayuda mucho, ¿no? A decir, oye, como que esto yo daba estas cosas por sentado, ¿no? Pero ahora que viene César, ¿no? Y me lo pregunta, investigo, no sé cuánto, pues oye, reabro temas, ¿no? Y eso también es de bastante ayuda. Mm. Entonces, es más allá de números puramente CFO, contable, o sea, va más allá. Y Sí, sí, también, es mucho sobre más allá. todo, Un CFO, yo, por ejemplo, yo no hago asientos contables ni descargo facturas, es algo mucho más estratégico, ¿no? Sí que es exacto, entender, analista. claro, es entender, oye, cómo tener un buen cierre contable de año, ¿no? Que es algo pues súper importante, ¿no? Sabéis que ahora cerramos año dentro de poco, ¿no? Y el cierre de vuestras startups, ¿vale? Va a ser muy importante el año que viene, pues para tanto ayudas públicas, ronda de financiación, etcétera, ¿vale? Entonces, oye, entender cómo hacerlo lo mejor posible y dentro de, pues, dentro de la legalidad, pero sí con gracias a la contabilidad creativa, ¿no? Pues poder pintar lo mejor posible tu P&L, ¿no? Vender lo mejor tu compañía, tu balance. Igual hay cosas de las que te puedes beneficiar, ¿no? A nivel legal, ¿no? Y contable, que no te estás beneficiando porque no sabes que existen para ti, ¿no? Eso también me lo he encontrado un montón de veces, ¿no? Muchas empresas que dices, oye, ¿por qué no estás haciendo esto? Que igual que lo hace todo el mundo, igual lo hace todo el mundo de empresas más grandes, ¿no? Pero como te digo, si eres más pequeño, igual es que tú no sabes todo eso, ¿no? Y la gestoría, pues muchas veces eso no llega, ¿no? Esa proactividad, sino que simplemente tú le mandas las facturas, las contabilizan, de vez en cuando haces alguna pequeña capital o algún participativo, ¿no? Y poco más. Entonces yo aquí sí que hago ese enlace con la gestoría de ese extra, de revisar bien las cosas, ¿no? Y que eso funcione, eso por la parte contable, ¿no? Pero luego sobre todo es eso, pues sacar números más allá de lo financiero, ¿no? Entender cómo tracciona la compañía y la salud del negocio y tomar decisiones estratégicas en base a eso, ¿no? Que ya sean de contratar, de despedir, de abrir mercados, de cerrarlos, de expandirse, de pivotar, ¿vale? Hay veces que igual un cliente te dice, oye, este producto es que va súper bien, ¿no? Y luego te pones a mirar y tiene un churn descabellado. Y dices, oye, tío, digo, esto no va nada bien, ¿no? Y tú te crees que sí porque ves que facturas, pero calculas métricas y esto es malo, ¿no? Pues oye, hay que pivotar, hay que hacerlo mejor, hay que retener, ¿vale? Pues todo este tipo de cosas. Y luego también ayuda mucho pues, el soporte pues, en todo esto de fundraising, ¿no? Pues ayudar a negociar con inversores, reuniones, temas de due diligence, ¿vale? También con todo lo que es financiación bancaria, ¿vale? Eso sí que lo lidero bastante, con contactos que tengo y tal. Y luego la parte de ayudas públicas, sí que es verdad que yo no soy el que igual te presento de NISA, ¿no? Pero sí que pues, al consultor que contrates, ¿no? Para ello, pues sí que le doy soporte en toda esa parte financiera, ¿vale? Todo lo que requiera a nivel de business plan y tal digo, un NISA, un Neotech, ¿no? O un H2020, lo que sea. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Yo tenía el hilo, pero bueno, dejo si hay otras. ¿Hablo? Sí, pues sí, dispara. Eh, Sí, sí. sí. Nada, mi pregunta era, pues bueno, ya hilando, tengo luego otra, pero bueno, es en relación eh, tema gestoría, asesoría de toda la vida. ¿Cómo lo recomendarías entonces? ¿Seguir con este actor necesario, digamos, una gestoría, asesoría, pero siempre estar bien asesorado, valga la redundancia, con un externo? Porque claro, una asesoría y una gestoría le importa a un pimiento tu ronda, tú pagas más o menos impuestos, quiere hacerlo bien, entre comillas, y si pagas más, mejor por si acaso. Entonces, ¿cómo sería este trato? ¿Una gestoría o asesoría? ¿O cuál sería el modelo mejor para ese contacto obligatorio con las Sí, instituciones? a ver, yo creo que el mejor modelo es la gestoría, ¿no? Es como decía, tú a lo mejor, Eduardo, bueno, no me has comentado, ¿no? Pero por ejemplo, si eres ingeniero, ¿no? Y te dedicas a otras cosas, no deberías ni de saber cómo se presenta un IVA. Yo no sé cómo se presenta un IVA, ni cómo se hace. Bueno, el IRPF sí lo he hecho algunas veces, pero ya tampoco lo hago. ¿No? O un impuesto a sociedades, o un modelo de retenciones. O sea, yo creo que un emprendedor no tiene que gastar ni media hora en saber nada de eso. No tienes por qué saberlo. Yo, como digo, yo mismo no lo sé. No sé cómo bajarme un certificado
de cualquier cosa en Hacienda. O sea, supongo que lo podría averiguar como cualquiera, ¿no? Pero si es una gestora de confianza y es tan fácil como pedírselo y ellos solo se dedican a eso, pues es mucho más fácil. Una gestoría es imprescindible desde mi punto de vista, ¿no? Porque al final tú haces una gestoría por las implicaciones legales que tiene, ¿no? Porque tienes que presentar, porque hay un requisito legal de, oye, de presentar cosas anuales y de presentar impuestos, ¿vale? Y sobre todo por la parte de impuestos, ¿vale? Por los modelos que haces y seguridad social, ¿vale? Entonces, es imprescindible tener una gestoría, pero es verdad que lo ideal es tener a alguien, ya sea en tu equipo o externo, que sepa hablar el idioma de la gestoría, ¿no? Y que sepa entender qué es lo que está haciendo. Hay veces que en gestorías, también he visto en algunos casos, que han dejado algunos pufos en compañías, ¿no? O que digamos que no han perseguido lo suficiente a los emprendedores pues para X temas y han pasado de algo que de repente sí es muy relevante o que es importante, ¿no? Digamos que muchas veces te encuentras muchas que son poco proactivas, ¿no? Yo sí que colaboro con una que recomiendo muchísimo, que es muy buena, que te puede pasar si quieres el contacto, que sí que están bastante más encima de la gente, ¿no? Pero aún así es verdad que ellos no están en el día de tu empresa, no saben que estás en ronda, no saben que estás pivotando, no sabes, se enteran siempre a posteriori, ¿no? De todo eso. Y tampoco es su trabajo, ¿no? Ayudarte en esas otras patas, pero sí que pues tus obligaciones contables, fiscales y laborales, ¿no? Que las cumplas. Desde luego una gestoría es imprescindible para tu negocio, ¿vale? No te puedes ni... Yo para mí es que no... Alguna vez he intentado hacer algo que me ha propuesto que digo, digo, esto lo voy a hacer yo porque total. Y te pones al rellenar un modelo de 10 páginas que ya la primera pregunta ya no tenías claro ni si tienes que poner tu nombre o el de quién, ¿sabes? Que dices, hostia, digo, es que ya en la página uno digo, ya me estoy dando de bruces, ¿no? Y no sé, para mí es algo imprescindible. Y también la otra parte, yo entiendo que igual un CFO de inicio, ¿no? O un CFO externo, pues muy de inicio es difícil, oye, pero siempre puedes contar gente a la que también preguntar dudas o en incubadoras o gente como yo, ¿no? Lo que puedes, oye, un poco asesorarte y en el momento en que tengas pues más caja de liquidez para permitírtelo, pues sí que te va a dar mucha tranquilidad. A mí mis clientes también lo que me dicen es que al final compran mucha paz y mucha confianza, ¿sabes? Saben que lo que yo les digo está bien, saben que se pueden fiar de mis números, saben que vamos a hablar con inversores, ya sean inversores para captarlos o inversores actuales, ¿no? Y que se vayan tranquilos con lo que les diga, ¿no? Con lo que saquemos y bueno, eso al final es decir, oye, me quito este elefante de la habitación, ¿vale? Que esto, esta parte que ni es lo que, ni monto mi negocio por esto, ni me gusta y se lo debo a otra persona. Así que aún así, a pesar de esto, sí recomiendo, todo emprendedor tiene que saber un mínimo, ¿vale? De lo que es, de cómo funciona la caja, de qué es el P&L, qué es el EBITDA, ¿vale? Que es un gross margin, ¿vale? Hay cosas que sí tienes que entender, ¿vale? Y tienes que esforzarte. Oye, tú al final como administrador único tienes unas obligaciones también contables y legales, ¿no? Y muchas de las obligaciones legales tienen que ver con la contabilidad, ¿vale? Y tus responsabilidades como administrador. Entonces, un mínimo tienes que saber, ¿no? También yo hago mucho esa labor, pues digamos, de formar y de educar a los emprendedores de, oye, estamos haciendo esto porque lo estamos haciendo, esto que implica, ¿vale? ¿Qué significa cada cosa? Pues para que al final sí que tengan algo de know-how, ¿no? Que luego no te vas a convertir en un experto en finanzas, ¿no? Siendo, no tienes por qué, ¿no? Porque tendrás que ser un experto en lo que sea que vende tu empresa. Pero sí que tienes que entender un mínimo, ¿no? Es importante. ¿Alguna Sí, sí. formación para ello, César, que sepas de canal YouTube, formación online, para que el emprendedor pueda conocer mejor las finanzas? Pues mira, es que esto me lo preguntaste también en persona, hace no mucho, y la verdad es que no se me ocurrió. O sea, porque también es decir, oye, lo que conozco igual de finanzas es demasiado exigente a lo mejor en tiempo, ¿vale? Pero bueno, si se me ocurre alguna, os diré, ¿vale? Pero sí que en su momento me lo preguntaste y es verdad que de momento tampoco tengo respuesta. Muy bien. Y ¿Alguna Eduardo, pregunta ¿tenías más? una última vez, a lo mejor? ¿Decías? Aquí hay una pregunta que dice Raúl de que le gustaría saber la gestoría que recomiendas. Y bueno, la que le recomiendo es Despacho Berenguela, que está en Madrid, que es con la que trabajo ya. ¿Puedes escribir el nombre aquí Sí, en la sesión, si puede? Así la puedo guardar. Sí, sobre todo es que yo mi pregunta era sobre todo enfocado a que esa gestoría, ese mal necesario, al fin y al cabo, es obligatorio, si estamos de acuerdo.
que hable nuestro idioma, porque yo al fin y al cabo tengo una gestoría de toda la vida, digamos, y muchas Ya, veces tienes que estar muy encima, fiscalizando. Obviamente no le hables con anglicismos que no te entienden nada. Es eso a lo que voy. A veces tengo que, joder, es mi gestoría y tengo que mirar con lupa de decir, oye, lo has hecho todo perfecto, lo has hecho todo optimizado como me gustaría, o sí, contarles posibilidades, oye, y si lo hiciéramos así, asa por optimizar el flujo de caja y te dicen, olvídate, olvídate. total. No, es un poco una gestoría igual, dejando de lado lo más tradicional y más Sí. actual, digamos. Justo esta que os recomiendo con la que trabajo es que es así, ¿no? Entiende lo que es una Claro, startup, entiende la idiosincrasia de, oye, cómo contabilizar un préstamo convertible, cómo hacer activaciones de tal. Yo me he encontrado clientes que le han hablado a la gestoría de, oye, tenemos que hacer activaciones aquí a final de año, ¿no? De I+D. Sabéis que por el PGC, pues es una parte que tienes derecho de activar. Dicen, ¿activa qué? ¿No? Como en plan, que he tenido que buscar yo en internet, pues yo os digo, ¿no? Yo sé de todo esto, pero yo no hago asientos, ¿no? Yo tengo que buscar yo, oye, mira, tío, es que tienes que hacer este asiento, de esta cuenta, eso tal, y explicárselo yo porque nunca han hecho activaciones. Porque a lo mejor los negocios con los que trabajan son una fábrica, ¿no? Una tienda, claro. una mercería o una tienda de la calle, ¿no? O cualquier tipo de cosas, ¿no? Pero sí, al final tienes que buscar partners en ese sentido y en cualquier ámbito, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, legal también, pues no es lo mismo un abogado que solo se dedique pues, a trabajar con empresas pues, mucho más establecidas o estas pequeñitas que decimos, un tipo de clientes que un abogado que trabaje para startups, ¿no? Pues mientras el abogado de startups entiende mucho mejor, ¿no? Cómo funciona a lo mejor una ronda de capital o qué se pone en un pacto de socios, ¿no? En una compañía como las nuestras, ¿no? Entonces yo dentro de ese ámbito, Berenquela que os la estoy recomendando, pues sí que está trabajando con muchísimas startups y está muy al tanto, ¿no? Y muy al día de todo esto. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? O lo dejaremos aquí, que me había comentado César que tiene un poco de prisa al final. Genial, chicos. Oye, pues nada, un placer, ¿vale? Muchas gracias también, Enrique, tío, por el A ti solo espacio. faltaría. Tenéis aquí mis datos de contacto y nada, oye, cualquier duda, Eduardo, ¿no? Y el resto que estéis viendo, pues sin ningún tipo de compromiso, me podéis dar un toque, pues estoy en cualquier momento, ¿vale? Podéis localizar y por una llamada de teléfono, un Zoom o lo que sea, pues hablamos, oye, sin ningún problema.